Bienvenidos a este viaje que he iniciado como un nómada con el objetivo de aprender, reconociendo que todos somos artistas y que en el arte también encuentro catarsis. Soy Leonardo Becerra y esto es Somos Arte. Bueno, bienvenidos una vez más a su podcast Somos Arte. Hoy tengo el honor y la bendición de poder contar con una joven, talentosísima, pero ante todo servidora. Y es así como nos gusta en este podcast. Hoy estoy con Vanessa Arenas. Vane, ¿cómo estás? Muy bien, Leo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que la información que hoy impartamos sea de gran ayuda yo sé que sí, que va a ser de gran ayuda para muchas personas que están ávidas por conocer un poco más de la metodología SISBEN. Bueno, ya ella se nos adelantó ahí, colocó el tema, igual va a estar allí como tal. Pero Vane, sí, ante todo lo que tú mencionas es fundamental. El tema del desconocimiento, ¿no? De lo que sucede a veces dentro de la sociedad, y a veces nosotros mismos solemos decir frases como es que no conocía, es que no sabía, y pues bien dicen por ahí que el no conocer o el desconocer la norma pues no te exime, ¿no? Como tal de ello. Entonces a veces recuerdo mucho a un mentor una vez que tuve que me decía a mí, bueno, la primera vez seguramente eres víctima, pero ya la segunda eres fundamentalmente el responsable, ¿no? De lo que pase y lo que hagas con la información, ¿no? Como tal. Pero bueno, antes de entrar allá y hablar un poquito de lo que es el SISBEN, Vane, sí me gustaría saber cómo esa niña quizá que viene del colegio decide un día, oiga, a mí me gustaría trabajar socialmente así. ¿Sientes que fue algo casualidad o bueno, qué pasa ahí? ¿Cómo llegas allá? Es una pregunta bastante profunda, como lo decías. Te cuento rápidamente. Yo crecí lo que llamábamos antes invasiones, que ahora lo llamamos asentamientos urbanos, llamada Carlos Pizarro. Yo vivía en la parte alta. Entonces hemos venido superando ciertas dificultades y es lo que hacen la mayoría de los ciudadanos en Cúcuta. Estas condiciones de vida algo un tanto desfavorables, en donde pues por X o Y circunstancia se vive. Entonces nada, fuimos creciendo con estas situaciones sociales y económicas a nuestro alrededor, fuimos estudiando y me involucré mucho en la parte social del sector. Estuve en jornadas de la iglesia, en jornadas de atención integral. Me acuerdo mucho que trabajé mucho con el sacerdote de mi barrio en unas jornadas de atención que hacía a la cárcel de mujeres y hombres de Cúcuta. Y bueno, luego pude entrar a la Junta de Acción Comunal del barrio. Yo fui presidente de la Junta de Acción Comunal. ¿Y estamos hablando de qué edad? A los 18 años, sí, a los 18 años. Y bueno, esto ya hizo que de pronto pudiera tener una introducción en temas ya institucionales, ¿sí? En cómo la política pública y la institucionalidad jugaba un papel importante y cómo podíamos de pronto aprovechar eso. Claro, Vane, pero entonces, ¿tú sientes que alguien te impulsó a ello o tú dices, yo vi cómo estaba mi entorno, yo vi cómo estaba mi sociedad y yo dije un día, oiga, esto hay que cambiarlo? Oye, yo creo que todas las personas que en algún momento han hecho algo, no sé, como un crucial, como un cambio, llega a través de que algún día dijo, oiga, yo de verdad sí quisiera pues entrar y ser parte, pues hacer, ¿no? O sea, haciendo es que se hace, dice un amigo, y digo yo, bueno, ya ahora sí voy a tomar acción y voy a hacer las cosas. Entonces, ¿tú sientes que ahí nació como esa iniciativa? Es decir, como vino de ver cómo estaba tu entorno. Leo, mira que tú me haces una pregunta que me pone a reflexionar mucho y no me había puesto como a analizarla desde ese punto, desde ese sentido, y es que en el transcurrir de la vida y en las cosas que he podido realizar y en las que he podido trabajar también, al final todo termina en una labor social. Yo estudié ingeniería electrónica, pero traté de girar esos aprendizajes muy técnicos en la parte social y pública. Por ello después tomó la decisión de estudiar una maestría en gestión pública y gobierno.
Entonces, esta pregunta es muy profunda y me hace pensar y me devuelve a mi adolescencia, a mi carrera profesional y ya luego a mi desarrollo profesional y personal y tienes mucha razón, todo ha girado en torno a la labor social y todas las acciones y de pronto y esfuerzos que he tratado como de buscar a través del tiempo tienen una finalidad social. Sí, bueno, yo te lo he confesado fuera de cámaras, digámoslo así, pero una de mis frases favoritas de Santa Teresita es esa, ¿no? Quien no vive para servir, pues no sirve para vivir, ¿no? Y dentro del entorno de este podcast, pues lo que yo siempre quiero resaltar es eso. Pues somos arte, ¿por qué? Pues porque al final, a través de nuestro arte, de lo que sabemos hacer, pues y ponerlo a servicio de los demás, pues es donde se ven como los cambios, ¿no? Indistintamente de que tú seas o tengas una posición social arriba, media o abajo, siento que todos en algún momento pues tenemos esa fundamental labor de darse a los demás, ¿no? A veces entramos dentro de un entorno muy egoísta, ¿no? Y entonces yo para qué le voy a dar a Vanessa si pues Vanessa qué me puede dar a mí, ¿no? Y se vuelve un tema de, yo lo veo el vaso medio lleno, al contrario, y creo que es lo que estamos buscando también con un grupo de personas alrededor y es, bueno, yo tengo todo esto, este otro tiene esto y pues desde ahí crecemos, digamos, para lograr lo que queremos en conjunto, ¿no? Ahorita tú mencionabas al párroco de la iglesia y yo creo que desde ahí también aprendiste que pues de dos en dos somos más, ¿no? Y pues no yo solo voy a conquistar el mundo, yo solo no, porque un presidente no se monta solo, un alcalde no se monta solo, no. Hay un equipo siempre de trabajo que va de la mano de todo. Para nada, exacto. Todo es un trabajo conjunto y colectivo. Perfecto. No somos nada sin el otro. Perfecto. Listo, Vane. Bueno, teniendo en cuenta eso y pues ahí vamos haciendo la transición, un lugar como en el que creces, uno lo asocia ignorante, quizá, y aquí yo me considero, y por eso soy un nómada ahora que está aquí en tu territorio aprendiendo, uno dice, bueno, un barrio pues vulnerable es sinónimo de ayudas del gobierno. Es lo que uno piensa normalmente. Y uno hasta clasifica y sesga, ¿no? Como no, pues claro, hay personas que se están quitando recursos que pueden servir para otras personas. Y a veces volvemos incluso tan territoriales que hasta dentro de estos mismos barrios se generan ciertas rivalidades, a veces tontas por egos, que generan esto. Entonces, desde ahí yo quisiera hacer una transición, porque pues tu experiencia lo lleva y has visitado muchos lugares, a lo que va a ser ya ahorita que hablemos del CISBEN. Entonces, pero desde tu visión, Vane, ¿cómo ves tú esa perspectiva de oiga, los barrios que hay en Cúcuta? Y no, ojo, no estoy hablando de los que todo el mundo conoce, sino estos que has tenido la oportunidad de visitar y ver desde otros ojos, ¿no? Como tal, ¿cómo ves esa convivencia? ¿Cómo clasificas tú el decir, oiga, son tan iguales que quizá los de sociedad afortunada, ¿no? No, no es que suene feo, es que hay una estratificación que se maneja desde hace muchos años, inclusive desde mucho antes que iniciara el CISBEN, ¿no? Leo, debido a esa estratificación, pues se establecen ciertos beneficios, ciertas ayudas por el gobierno social. Digamos que en cierta medida entran a jugar un papel importante dentro de lo que vamos a hablar ahora más adelante y es el CISBEN, pero pues desde siempre se ha tenido como la noción general de estratificar por zonas en Cúcuta. Y bueno, si le sumamos al tema de la estratificación el crecimiento desbordado y de pronto ilegal de las invasiones que tenemos en Cúcuta, pues ya digamos que se nos complica el tema, porque son lo que llamamos al día de hoy los cordones de miseria en la ciudad, y son estas periferias que han crecido de una forma desmedida y descontrolada y bueno, ilegal. Esto lo que ha dado como resultado es una serie de necesidades insatisfechas. Y bueno, que al final, yo siempre lo digo, que al final repercute mucho en la niñez, porque en estas zonas de pobreza, en estos cordones de miseria,
la población más afectada es la primera infancia. La primera infancia, la niñez y la adolescencia. Entonces ya entra la alcaldía, y las alcaldías y las gobernaciones ya entran a mirar unos temas bastante conflictivos, como lo son garantizar ciertas necesidades básicas que por ley las debemos garantizar, pero de forma ilegal, ¿sí? Entonces es ya entrar a jugar con la institucionalidad. Perdóname, es decir, cuando hablas de ilegal, es claro, o sea, igual se satisface la necesidad porque al final somos seres humanos, claro, pero se hace ilegalmente pues porque al final hay una ilegalidad planteada. Hay una ilegalidad, pero entonces, claro. Exacto, y ahí entro yo a ponerme en los zapatos de los gobernantes, porque es como logramos satisfacer estas necesidades que las debemos suplir por ser habitantes, por estar residiendo en territorio político, municipal, pero pues cómo buscamos las alternativas para que entren en un plan de acción, en un plan de desarrollo. Y bueno, a eso es que conllevan las estrategias a nivel nacional de focalización y distribución de los gastos sociales. Tú mencionas el problema que recae fuerte sobre la niñez. Y yo creo que en todas las posiciones y en todos los inconvenientes y en todos los problemas, llamémoslos así, que hay a nivel sociedad, el niño es vulnerable, ¿no? Es decir, si vamos al tema de invasiones o de este tema de estas zonas que se van haciendo ilegales porque van llegando muchas personas allí como a convivir, uno también ve el niño cómo es utilizado como una herramienta para generar algún tipo de beneficio, ¿cierto? Y cómo desde incluso, seguramente ahorita tú me lo aclararás, desde la parte del CISBEN también puede ser utilizado como una herramienta para agarro más beneficio. Y me salgo del país, Vane. Yo tuve la oportunidad de vivir, por ejemplo, en Inglaterra, pero también conozco casos desde España y pues lo que vemos desde Estados Unidos, y es cómo el niño es utilizado para recibir más subsidio, más beneficio, más dinero, y que a veces ni siquiera recae sobre él en los beneficios o las necesidades básicas del niño, sino que queda en el adulto que necesita el dinero para su vivir, ¿no? Eso sucede en gran mayoría aquí desde esta posición, digamos, ligándola al CISBEN. O sea, ¿hay un beneficio por tener más niños como tal o indistintamente de que haya niños o no hay como unos beneficios marcados? Bueno, Leo, lo que pasa es que ya tenemos que entrar a definirte muchos temas precisos sobre qué es y qué no es el CISBEN. Pero ya la pregunta que me haces va en torno a los programas sociales. Te cuento por encima que hay programas sociales enfocados en unas atenciones básicas a la primera infancia, la niñez y adolescencia. Es allí donde se generan ciertos subsidios, ayudas económicas y obviamente que recibirán el que esté a cargo del niño, sea su madre, sea su padre, en fin. Digamos que cada caso es individual y cada caso se focaliza de manera diferente. Pero eso ya depende de cada programa social. Pero si me preguntas que si hay programas, sí, claro, hay programas que se enfatizan en la búsqueda de la protección del niño, del infante. Bueno, tú lo has dicho, Vane, y ahí entramos a esto y es, bueno, entonces, uno tiene desde la ignorancia, hablo Leonardo, el CISBEN categorizado como es un documento que uno tiene para recibir unos beneficios. Tal cual, ¿cierto? Sí. Y seguramente como yo, habrá mucha gente allá afuera que dice, pues claro, es que el CISBEN para mí es recibir un beneficio de salud, de medicina, qué sé yo, de ingreso solidario, lo que genere un beneficio. Entonces, puntualmente desde el inicio, entonces, ¿qué es el CISBEN? Leo, el CISBEN es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. Lo que pasa es que allí, y yo antes de empezar a definirlo como tal, quiero remontarme un poco a la historia del país y quiero irme hasta la Constitución de 1991. En el artículo primero de nuestra Constitución del 91 define que Colombia es un Estado social de derecho, ¿sí? Intervencionista, garante de unas condiciones mínimas dignas en salud, educación, servicios públicos y condiciones de vivienda para las personas vulnerables, ¿sí? Donde se les garantizan unas condiciones de vida mínimas dignas. Asumiendo esto, después de la Constitución del 91,
las diferentes instituciones pusieron pie en su acelerador para poder llegar a las personas que realmente lo necesitaban con estas ayudas, que en realidad era la distribución del gasto social del país. ¿Sí? El gasto social es esa porción de dinero que se destinaba o se destina a la población vulnerable del país. ¿Y ese gasto varía? Sí, claro que sí. Habrán gobiernos que tengan prioridad por algunos temas y le apuesten a focalizar algunos programas más que otros. Pero bueno, te contaba la historia. Entonces surge esta necesidad y durante los años 92, 1993, se buscaron estrategias de focalización de ese gasto social, ¿cierto? Y teníamos la herramienta de estratificación, que hablábamos de estratificación en ese entonces. Si tú pertenecías a un barrio X, te llegaba una ayuda por pertenecer a un estrato social dentro de una localidad o distrito de desarrollo. Sin estar inscrito en nada. Exacto, pero teníamos que buscar una herramienta también más eficaz para poder ya hacer una intervención más real e individual de las familias, ¿no? Surge entonces, a través del COMPES 022 de 1993, un documento con una metodología y una estrategia para poder llegar a hacer una focalización eficiente y de manera individual. Ahí se plantea la primera ficha de caracterización socioeconómica con una serie de preguntas y es lo que al día de hoy llamamos SISBEN 1. Okay. Ahí empieza la historia. Entonces, en el 93, con el COMPES 022 del 93, se aprueba la puesta en marcha de esta ficha de caracterización que luego pasó a llamarse SISBEN 1, pero también teníamos la focalización grupal por el tema de estratificación. Entonces se manejaban las dos formas. Esto llegó con la implementación del SISBEN 1 en el año 95, en 1995. Y de ahí el SISBEN ha tenido una evolución, una transición a través de los años en las metodologías que hemos conocido. Entonces vamos en SISBEN 1, íbamos en el 95 en SISBEN 1. Luego en el 2001 se aprueba el nuevo COMPES y en el 2005 llega el SISBEN 2. Luego, debido a una serie de fallas y defectos detectadas en el SISBEN 2, llega en el 2011 la metodología SISBEN 3. Y en el 2020 y 2021 pasamos a la metodología SISBEN 4, que es la que tenemos funcional y la que estamos estructurando todavía al día de hoy. Sí, que mucha gente como que se asustó, entre comillas, porque bueno, ahora todo esto van a cambiar, ahí se generó como el tema de me van a quitar este beneficio, no me van a quitar esto, todo el tema. Exacto, pero la definición entonces la tenemos clara. El SISBEN es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. No es no es ni el régimen de salud como la mayoría lo asume, ni es un programa social que asigna ayuda del gobierno. Yo creo que tú lo has aclarado ahí porque al final, pues, clasifica, da una organización también a nuestro país, digamos, a nivel socioeconómico, y pues como que pone en lupa cuáles son las poblaciones a las que el gobierno, según su presupuesto, debería focalizar sus ayudas, ¿no? Que a través del SISBEN, primero que todo, es la herramienta de identificación del primer momento de la focalización del gasto social. Porque para focalizar el gasto tiene tres partes. La primera es la identificación y ahí es donde juega un papel importante el SISBEN. El SISBEN es la herramienta de identificación de la focalización del gasto social. Luego viene la selección, ahí entran ya los programas sociales. El SISBEN ya no juega, ya no toma posición de esta segunda parte, que es la selección. Ahí ya los programas sociales entran a establecer un corte de SISBEN y unas condiciones individuales que las elige cada programa. Es autónomo de elegir sus condiciones de entrada o salida del programa social. Y ya luego viene la tercera etapa, que es la asignación. Entonces el programa social define si va a entregar un auxilio económico, un auxilio en especie o cualquier tipo de ayuda. Sí, a ver, yo lo aterrizo muy coloquialmente. Claro, el SISBEN nos da como este asistente que nos da como, bueno, mira, esos son los grupos y ya aquí como la causa mayor dice, ok, listo, ya teniendo esto organizado, pues tome, ¿no? De alguna manera. Tú mencionas ahorita, por ejemplo, listo, el SISBEN no es el régimen de salud
Y la gente sigue creyendo como, mira, es que si tengo Sisbén, entonces me van a atender en tal lado, con tales beneficios y todo. Claro, ahí es aclarar que según tu clasificación u ordenación dentro del Sisbén, pues tienes o no ciertos accesos como tal. Y lo otro es los subsidios, ¿no? Entonces dicen, no, pues yo voy a buscar el Sisbén con X calificación para llegar a los subsidios, ¿no? Yo no sé si pues entre ahí como en terreno muy, muy profundo o quizá como difícil de tocar, pero uno sigue viendo que dentro de Cúcuta, estoy hablando de la frontera, ¿sí? Seguramente pasará en muchos lugares también, pero estoy hablando de la frontera. Muchas personas se han acostumbrado a vivir de subsidios, ¿no? Es decir, o de lo que pueda recibir en beneficio de alguien más por X o Y ayuda o beneficio o tarea. Y a veces se queda en el día a día generando o bloqueando la posibilidad, por ejemplo, de microempresarios de que de verdad decidan empezar a emprender, a crecer y no quedarse como en el hoy me gané 30,000 pesos, hoy me gané 40,000 pesos. Entonces, también no sé hasta qué punto el Sisbén dentro de estas evoluciones que ha tenido, pues busca también de verdad ser muy, muy específico y lo más certero posible para estas personas que estaban beneficiando, que no deberían estar beneficiándose, pues salgan de este régimen como tal. Hasta allí, digamos, la institución tiene algunos aliados que ayudan a estas supervisiones dentro del tema de subsidios, por ejemplo. Vale, o sea, la herramienta como tal estaba pensada y diseñada para jugar con la sinceridad de las personas, ¿cierto? Así se planeó desde el inicio. Entonces, claro, como te explicaba, entonces tuvimos en el 95 la primera versión, se recolectó la información y ya cuando dimos paso, cuando sale el nuevo COMPES para la versión Sisbén 2, pues sale porque el DNP se dio cuenta de varias falencias, entre ellos la manipulación de la información. ¿Qué es el DNP para los que no saben de repente? Ok, sí, perfecto. El DNP es el Departamento Nacional de Planeación, que es el que controla y el que dispone y el que crea las metodologías que rigen los diferentes Sisbéns. Okay. Se encarga de diseñar la ficha de caracterización socioeconómica que después los municipios aplican en sus comunidades. Se encarga de diseñar los lineamientos por los cuales se rigen los Sisbénes municipales y se encarga también de velar, certificar la información, validar y publicarla para que los programas sociales accedan a ellas. Básicamente es el que controla, rige y direcciona los procesos del Sisbén a nivel país. Creo que eso también da una respuesta a lo que te preguntaba ahorita. O sea, ellos son los que se encargan también de hacer esa verificación. Y en su preocupación, Leo, por poder mejorar y poder depurar la información para que realmente los recursos del gasto social y los programas sociales llegaran a las personas que realmente lo necesitan. Sí. Digamos que la metodología se planeó para que las personas fueran conscientes, ¿no?, de su situación y pues al momento de contestar la encuesta dijeran la verdad. Pero bueno, sabemos que por X o Y circunstancia en muchos casos y a través del tiempo pues se ha visto como la desactualización de la información ha jugado un papel en contra de la finalidad de la herramienta. Por ello estamos ya en la nueva metodología Sisbén 4, que trajo consigo unos cambios tecnológicos importantes. Porque si recuerdas, Leo, no sé qué conocimiento tenías, las encuestas se hacían a papel, entonces iba el encuestador con su hojita, su listado de preguntas y pues iba respondiendo según las respuestas de los usuarios y de los informantes calificados. El Sisbén 4 llega con unos cambios importantes y se eliminan las encuestas a papel y se suplen por las encuestas en los DMCs, los dispositivos móviles de captura. Entonces ahora tenemos un celular, un dispositivo móvil donde viene donde trae consigo esa ficha de caracterización, donde hay unas mallas de validación que pues hacen que la información sea de más calidad, tenga más calidad a la hora de la recolección y un poco más de eficiencia. También, por ejemplo, trae consigo el GPS, que es
posicionamiento digital de la ubicación de los diferentes hogares que se estaban encuestando. Entonces eso va a permitir generar unos mapas de calor donde el DNP va a poder revisar y mirar cuáles son los sectores a nivel país con mayor pobreza. Quizá alguna persona pueda tener la duda de que entonces nos van a estar vigilando de quién sale o entra de la casa como tal, van a dejar algún tipo de dispositivo en nuestro hogar que pues genere este tipo de supervisión. No, no es para nada, es un mito grandísimo. El GPS lo que permite es georreferenciar la ubicación de las diferentes viviendas que se encuesten. Eso va a generar mapas de calor, como te estaba diciendo, para detectar qué zonas necesitan mayor intervención del Estado y poder girar las políticas futuras del gobierno hacia estas necesidades. Y cuando tú hablas de que la ficha de caracterización ya viene como prediseñada y precargada en el DMS. ¿Viene de información que previamente el usuario entregó alguna vez en alguna encuesta o es una ficha, digamos, que se diseña puntualmente para ese ejercicio como tal? Exacto, entonces cada transición, cada metodología SISBEN ha tenido cambios que de alguna forma buscan subsanar deficiencias del SISBEN anterior. El SISBEN 4 llega queriendo subsanar dos grandes problemas del SISBEN 3. El primer problema relacionado con el enfoque. ¿Sí? ¿Por qué con el enfoque? Estábamos observando que no habían las suficientes preguntas que pudieran reunir para que hubiese una inclusión social completa. Había exclusión productiva porque no tenía la capacidad para percibir la generación de ingresos de los hogares y tenía poca caracterización de las zonas geográficas del país. Solo teníamos mediciones de zona rural, zona urbana y 14 ciudades principales. O sea que al final de cuentas daba lo mismo ser pobre en un municipio, por ejemplo, como Quibdó, o ser pobre en un municipio como Bogotá. O sea, no tenía en cuenta esas diferencias entre territorios, ¿vale? Entonces, llega el SISBEN 4 para subsanar estas deficiencias y otro problema importante, el segundo grupo y el problema también, yo diría que de más importante, fue en torno a la actualización y a la calidad de la información. Entonces se vio desactualización de la información porque las personas no iban a actualizar su información constantemente. Aparte había manipulación en las respuestas que daba la comunidad a la ficha y cierta manipulación en algunos municipios con algunos funcionarios en torno a la ficha. Y también debido a la recolección, lo que estábamos hablando, la recolección a papel pues a veces era deficiente y se iban uno que otros errores. Entonces el SISBEN 4 llega para subsanar esos dos grandes problemas. Se establece una ficha más completa, el cálculo estadístico. Recordemos que el SISBEN necesita unas herramientas técnicas de recolección de información y unas herramientas estadísticas para poder hacer el cálculo, ya sea de los puntos de corte que se manejaban en el SISBEN 1, 2 y 3 o los grupos de pobreza y no pobreza que se manejan ahora en el SISBEN 4. Entonces pasamos de clasificar a la población por puntos de corte de 0 a 100 a pasar a clasificar a la población en grupos, grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. ¿Sí? Grupo A, pobreza extrema, grupo B, pobreza moderada, grupo C, personas vulnerables y grupo D, no pobres. Yo voy, ahorita que tú mencionabas eso, yo voy a la última vez que yo, digamos, toqué el SISBEN, ¿no? Digo yo. Entonces, claro, yo vivo en la ciudad de Medellín. Y digamos que sí estábamos buscando como acceder a uno de los beneficios que tenía desde la parte de educación para nuestro hijo y pues que únicamente se podía acceder allí pues a través de estar registrado en el SISBEN. Nosotros llamábamos, pedimos como una cita o no recuerdo si fue vía internet. La chica llegó y sí uno siente cierta tensión y es nosotros como seres humanos siempre tenemos este síndrome de la pérdida, ¿no? Si tú tienes una puerta A y una puerta B, pero aunque uno entre por la puerta A, uno se queda pensando y que tenía la puerta B, ¿no? Básicamente así. Entonces, dentro de ese marco, pues los seres humanos también funcionan así. Entonces, a veces es como, bueno, y si digo esto, ¿será que entonces no
accedo a esto y qué pasa si digo esto, entonces pierdo esto, porque dirían, uy, no, pues la persona de verdad tiene las capacidades económicas para afrontar, pues este no lo vamos a clasificar dentro de este grupo, ¿no? Pues yo podía pagar otro jardín, pero de alguna manera quería acceder a ese beneficio porque me parecía muy lindo y muy completo dentro del marco de la educación para mi hijo. Y ahorita lo hablábamos, ¿no? Cómo a veces personas que quizás sí tienen esa posibilidad de pagar, pues buscan la manera de aprovechar de esos beneficios y de ahí viene la veracidad o no de la información. Exacto, Leo. Entonces, volvemos otra vez a la historia y a mí me encanta la historia porque es reconocernos en cómo ha sido la evolución del país en estos temas. El CISBEN ha tratado de subsanar esa falencia de cómo validar y cómo verificar de una forma oportuna la información que se registra. Para el CISBEN 4 llegan grandes cambios y es poder tener una base de datos certificada que sea interoperable con otros sistemas de información del país, ¿sí? Donde se permitan hacer cruces de bases de datos, por ejemplo, con Registraduría Nacional, con bases de datos del Ministerio de Educación, ¿sí? Para comprobar los niveles educativos de las personas, por ejemplo, con cruces de bases de datos con el sistema pensional, con data crédito, con información financiera, que permita validar la información y de pronto sí excluir a estas personas que dieron información falsa a la hora de contestar la encuesta, como tú dices, para beneficiarse, para poder sacar un grupo bajo y poder beneficiarse de algún programa u otro. Claro que sí, fue digamos que la preocupación inicial y principal de cómo poder llegar a una base veraz y oportuna para la correcta focalización del gasto social. Si nosotros implementamos este tipo de supervisión, que puede ser, claro, muchos dirán, no, pero va más allá de mi intimidad como tal, X o Y, pues también es garantizar un poco lo más certero posible para que las ayudas lleguen pues a las personas que realmente tienen que llegar, porque al final esa persona que está diciendo, oiga, alguien me va a robar mi ayuda, entonces yo también quiero ser el vivo, ¿no? La famosa palabra el vivo, yo quiero también ser el vivo. Del ventajoso, como lo digo. Entonces yo también voy a aprovecharme para ir a buscar un mejor beneficio y ser más víctima que la otra persona que está siendo víctima. Y eso funciona en todos los sistemas. Si uno va al sistema de salud, uno siempre ve a personas que están en modo extremo y a uno también le dicen, oiga, si es que tú quieres que te atiendan, pues como que finge realmente que te está doliendo. Y yo digo, pero ¿hasta qué punto uno tiene que llegar a esto por un círculo que se rompe por una persona que decide tomar beneficio allí? De hecho, yo también recuerdo que personas, yo aquí no culpo a nadie, porque al final todos estamos dentro de este mismo lodo, lo llamo yo, sistema, y uno escucha cosas como, no importa, o sea, vaya a tal casa y dígale que usted vive allá, y si van entonces usted vive allá, pero pues usted no está en ese momento, y uno genera, o sea, ve este tipo de círculos y entonces el otro que hace lo mismo porque el vecino hizo lo mismo, y es que a mí me dieron tal beneficio y a mí por qué no me dieron beneficio y por qué a usted sí le dan y a mí no, y etcétera, etcétera. Viene esta pelea de que quizás se vuelve un tema muy, muy complejo porque empezamos a juzgar desde la subjetividad, ¿no? ¿Y por qué Vanessa sí y yo no? Leo, y mira que el DNP ha pensado mucho en el tema y se ha blindado para esta nueva metodología con un marco legal que ayude, digamos, o que proteja las diferentes instrucciones que se dan en el marco del CISBEN 4, con los cruces de información, con la validación o no de la información y con la expulsión o no de alguna persona en el CISBEN por haber dado información falsa. ¿Esa expulsión se da, digamos, definitiva del sistema o simplemente es como que lo mueven de grupo? Es decir, pasas del grupo A al grupo D. Al día de hoy lo que se maneja son casos de verificación, okay, ¿sí? Donde se detectan ciertas anomalías y bueno, más adelante cuando empiecen en vigencia los cruces con bases de datos, pues claro. Exacto, habrán como verificaciones de información y bueno, si no se subsana, serán expulsados de la base de datos.
que se soportan en sustentos legales. Al día de hoy el Sisbén, y eso está a mano del público en la página www.sisben.gov.co, donde se establecen los decretos normativos, ¿no? El último en vigencia es el 441 del 2017, que rigen las disposiciones legales del Sisbén 4. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y yo por qué? Yo siento que yo no necesito nada, entonces ¿yo por qué debería registrarme? O mejor aún, yo quizás hace 10 años me registré porque quizás estaba en una situación diferente, pero hoy, fíjate, yo no he vuelto a actualizar eso. Esa pregunta es súper muy importante, Leo, y iba inclusive a tocar el tema, y es: partamos del hecho de que cualquier persona puede estar registrada en el Sisbén. Sí, claro. Cualquier persona que tenga documento válido, colombiano o extranjero, porque hay unos documentos extranjeros. ¿Y debería? Por eso, ahí vamos. Cualquier persona podría estar registrada en el Sisbén. Ya si debería o no, eso depende de cada persona, porque si yo soy una persona que, digamos que tengo las capacidades financieras y sociales y económicas para no estar incluido en ningún programa social, pues no voy a tener necesidad de registrarme en el Sisbén, porque partamos del hecho de la base lógica, y es que la finalidad del Sisbén es eso: poder clasificar a la población para que puedan acceder a programas sociales en su medida. Pero si alguien que tiene las capacidades quiere ir y afiliarse al Sisbén y responde según sus condiciones sociales y económicas a una encuesta, pues muy seguramente quedará clasificado, por ejemplo, en un grupo D, que sería no pobre, y pues en este grupo no va a acceder a ningún programa social. Ya, eso es pero queda en el sistema. Eso es lo máximo que puede pasar. Claro, el Sisbén no le niega la posibilidad, solo que le dice: oye, responde la encuesta según tu situación socioeconómica, y bueno, vas a tener una clasificación en Sisbén, vas a ser parte del sistema, pero no vas a entrar en los beneficios. Y no afecta para nada el hecho de que, bueno, no, es que está registrado allí o algo, ¿no? No, inclusive, y esa pregunta se da mucho con la población minoritaria y la población, por lo menos hay gente víctima del conflicto armado, claro, que llega preguntando si yo estoy en el Sisbén, ¿no pierdo mis beneficios como víctima del conflicto? Entonces no, la respuesta es: cualquier persona puede estar, es independiente, los dos censos son independientes. La población víctima maneja su listado censal independiente, ellos están clasificados a nivel nacional por el RUF, el Registro Único de Víctimas. Y no entran en conflictos con la base del Sisbén. Lo que pasa es que en el Sisbén no van a tener un trato diferencial o especial, ¿no? Van a ser encuestados como cualquier persona colombiano o extranjero con documento válido. Bueno, aquí también viene otra pregunta que te iba a hacer ahorita, porque claro, hay unas clasificaciones, ¿no? A la D. Esta información también va ligada mucho a la información que da el DANE, ¿cierto? Es decir, ¿quién es pobre y con cuánto se es pobre o no? Porque eso también hace poco hubo que está esta polémica de a quién se le considera pobre en Colombia. Leo, lo que pasa es que son estrategias del gobierno nacional. El DANE es un sistema netamente estadístico, y el Sisbén ya entra a proporcionar información con más incidencia en descifrar y identificar la población más necesitada. Lo aclaramos por el siguiente punto, y es: las preguntas que se hacen las preguntas que contienen la ficha de caracterización socioeconómica que maneja el Sisbén ha sido diseñada de tal forma que podamos también obtener un índice de pobreza multidimensional que también es manejado por el DANE. Digamos que la entidad que maneja al día de hoy el índice de pobreza multidimensional oficial es el DANE. Pero el Sisbén 4, dentro de su metodología y de su transición, llega con la consigna de que pueda tener un índice de pobreza multidimensional de una forma más individualizada y categorizada. Entonces vamos a poder tener un IPM, que es lo que llamamos más volátil y más dinámico, según las variaciones del nivel socioeconómico del país y de los diferentes municipios. Entonces te respondía la pregunta con esta explicación para definir lo que quiere el Sisbén a la hora del cálculo del IPM,
que es en lo que se centra la calidad de encuesta de vida del DANE. Siento yo como que queda muy subjetiva ahí la identificación de la pobreza. Sí, eso es muy escueto, porque para hablar de pobreza se deben tener en cuenta muchas más categorías. Sí. Por eso me gustó lo de multidimensional. Multidimensional. El ingreso hace parte de un grupo de preguntas dentro de la ficha, pero hay ciertas preguntas que se enfocan en otros tipos de validaciones, como lo son la calidad de vida y las inclusiones sociales. Tú me estás hablando de un tema netamente productivo y de ingresos, ¿sí? Pero la encuesta como tal tiene otros grupos que hacen referencia a la calidad de vida, como te lo estaba diciendo, a la canasta básica de servicios. Claro. Y bueno, y en este promedio, en este cálculo estadístico que se hace, lo que arroja como tal ya el grupo de clasificación socioeconómica y el IPM, el índice de pobreza multidimensional. Los diferentes ISBENes, las diferentes transiciones han tenido métodos estadísticos para hacer el cálculo y para poder clasificar a la población, ¿cierto? En el SISBEN 3 se manejaba un cálculo estadístico de conjuntos borrosos, que es una metodología estadística utilizada pues, a nivel nacional para tener esta clase de resultados sociales y económicos. La transición y el SISBEN 4 llega con un cambio estadístico. Ahora estamos trabajando con regresión cuantílica para tener en cuenta más factores, y ahí te respondo el tema. Entonces vamos a tener en cuenta datos de vivienda, datos de salud, datos de fecundidad, datos de acceso a trabajo, condiciones de vivienda básica, servicios públicos y datos sociodemográficos. Hay un factor que ojalá se tuviera muy en cuenta, y pues evidentemente estamos en un momento muy crucial, y es el factor emocional, ¿no? O el factor salud mental, ¿no? Siento yo que en esos factores multidimensionales que mencionas, sería muy bueno, ¿no? Prácticamente suena como un sueño, pero ahí lo dejo, a que el factor salud mental juegue su papel allí, ¿no? Dentro de esta clasificación. Dentro de estos factores que se analizan también se tienen en cuenta, oiga, sí, el factor salud y qué tan cerca está el próximo. Claro, y la intervención y los accesos a servicios de salud se están teniendo en cuenta. Y mira que, por ejemplo, en el SISBEN 1 no había ni siquiera clasificación entre zona rural y urbana. Ya el SISBEN 2 llega con la clasificación entre qué era ser pobre en una zona urbana y qué era ser pobre en una zona rural. El SISBEN 3 ya llega ya va un poco más allá, entonces ya tenía la zona rural, la zona urbana y las 14 ciudades principales. Pero digamos que el DNP analizó muy bien el tema y se dio cuenta que pues hoy era muy diferente ser pobre en Chocó, de ser pobre en Bogotá, por lo menos. Entonces, al día de hoy en el SISBEN 4 se están manejando 64 zonas geográficas, o sea, pasamos de 3 zonas geográficas a 64 territorios diferenciales, y esto impacta muy seguramente en la clasificación final del SISBEN. Claro, ya estadísticamente abre otros espacios, mira, se puede clasificar mucho mejor. Claro, con el método de regresión cuantílica, donde te comentaba, donde entran el tema de ingresos, el tema de estratos socioeconómicos, las zonas de vivienda y bueno, los accesos también, el acceso a los servicios de salud, las condiciones de vivienda, sociodemográficas. ¿Qué pasa, Vane, por ejemplo, cuando una familia está, digamos, clasificada o organizada dentro de esta encuesta que se hace, pero lamentablemente hay una separación? Pues siempre hay un afectado más que el otro, o en definitiva, pues los niños, X o Y cosa. Allí en ese caso, esa persona debería solicitar como una actualización de datos para que se reorganice, y en ese caso podría cambiar de categoría sin problema. Sí, Leo, mira que uno de los objetivos del nuevo SISBEN 4 es que esté en constante actualización, ya sea de forma automática o por procedencia de cambio manifestado por el ciudadano, y es la única y la principal tarea del ciudadano, mantener su información actualizada. Si hay una separación o un cambio de domicilio, dirigirse a la oficina del municipio correspondiente, va a realizar la solicitud, ya sea de cambio de domicilio o de separación de integrantes, o de características de la vivienda o de condiciones familiares. Hace la solicitud, allá pues revisarán
qué tipo de solicitud es, si es una solicitud por cambio en datos de la persona o si es una solicitud por cambio en los datos del hogar, como me lo estás mencionando, o por cambio en los datos de la vivienda o por cambio de domicilio. Se establece la solicitud, luego desde la oficina envían el encuestador a la dirección reportada, se realiza nuevamente la encuesta, si necesita encuesta nueva, ¿no? Porque hay casos donde en la oficina se pueden realizar algunos tipos de solicitudes, exacto, que no van a requerir encuesta nueva. Pero si lo requiere, pues envía al encuestador a la dirección reportada y se realizará pues la nueva verificación de información. Te cuento que yo vi algunas de las críticas o preguntas o acusaciones que hacían algunas personas referente a estos cambios que hacen. Ejemplo, entonces la persona pues vive en su casita normal, pues sigue en el mismo lugar, pero de repente, como necesitaba alguna, no sé, como repetir la encuesta, ya en esa nueva encuesta apareció que ya tenía un televisor, que tenía ahora una moto, que tenía una nevera, y eso generó un cambio dentro de su grupo, dentro del beneficio que podía sostener. No sé hasta qué punto ahora en el Sisbén 4, pues... Lo que pasa, Leo, exacto, es que en los Sisbenes anteriores se estaba dando un alto peso a pocas variables. Fue un cambio del Sisbén 4, el empezar primero a cambiar su metodología estadística, a darle un peso promedio a otros factores. Por ejemplo, en el Sisbén 3 no se tenía en cuenta la percepción de ingresos del hogar, la productividad del hogar. En el Sisbén 4 ya se empieza a tener en cuenta en el promedio los ingresos del hogar, ¿cierto? Eso es un cambio supremamente importante para la nueva metodología. Y deja, digamos que como mito el de esconder una nevera o esconder un televisor cuando llega el encuestador, ¿cierto? Porque digamos que se está promediando de una mejor forma el indicador. Pueden percibirse cambios, pero van a ser muy mínimos. Van a ser muy mínimos porque, por ejemplo, no era posible que de pronto una persona en Sisbén 3 que ahorró toda su vida para ir mejorando la condición de su vivienda, ¿cierto? Pero en los últimos 5 o 10 años fue un desempleado más del país, ¿sí? Con unas condiciones de ingresos nulas y fuera clasificado en un corte alto, ¿cierto? Eso no le permitía acceder a algún tipo de subsidio, ¿vale? En la nueva metodología ya se promedia, entonces ya no se le da ese peso tan alto a la condición de la vivienda, sino que se empieza a promediar con otros factores, como los ingresos del hogar, ¿vale? Para tener un promedio, un grupo de clasificación social y económica de ese hogar más acorde a las condiciones actuales. Claro. Y a la condición de inclusión productiva e inclusión social. Con la creación del Sisbén 4 también entró en vigencia un portal ciudadano en donde la persona ingresa, se registra y puede generar la solicitud de encuesta nueva a través del portal. Eso se conecta con el servidor de cada municipio, okay, y desde el municipio se enviará el encuestador a la dirección reportada. O simplemente acercarse a la oficina, a la institución física, establecer la solicitud y esperar que el encuestador llegue a la vivienda. ¿Y qué pasa, Vane? Porque también es una de las cosas que he escuchado, que la persona vive en algún pueblo o algún corregimiento y allí no la quieren atender. O sea, como ¿cuál es el conducto regular que debería seguir una persona en caso de que no haya una atención hacia una encuesta? O sea, que vengan a la encuesta. Claro, un persona, tema de reclamación. ¿Ya? De reclamación, exacto. ¿Cuál sería el conducto allí a seguir? Exacto, entonces... Porque pasa, ¿cierto? Claro que pasa. Que no la atienden. Y en la página que estableció el DNP para el Sisbén, www.sisben.gov.co, está el espacio de quejas, reclamos y sugerencias, donde pues, o denuncias inclusive, donde el ciudadano puede dirigirse y establecer su queja, su petición o su denuncia. Y desde allá lo que hacen es orientarse o dirigirse hacia la administración del municipal incidente y proceder a revisar el tema y poder darle solución al ciudadano. Y con lo que te hablaba antes del portal ciudadano, también ahí por medio de la página del Sisbén pueden ingresar a este portal ciudadano porque ahí está, digamos que el enlace
que te lleva a esta página para proceder a hacer la solicitud de manera virtual. Inclusive por desconocimiento, los datos como tal, los directorios de las oficinas de las diferentes administraciones municipales también las pueden encontrar en la página del Sisbén, en el directorio. Ahí van a encontrar por departamentos todos los contactos, correos y teléfonos de los diferentes administradores del Sisbén en cada municipio. La pregunta cliché, la que he pensado toda la noche y no me ha dejado dormir es, bueno, ¿y por qué una persona debería acercarse a registrarse de verdad, a conocer cuáles son realmente los beneficios que pudiera tener la persona misma o un familiar o un amigo o quizá una persona que usted vio en un corregimiento y dijo, oiga, pues yo quisiera como aportarle desde ese punto porque yo no puedo, pero sí sé que si él se registra puede tener X inclusive beneficio. Exacto, hay mucho desconocimiento entre la población vulnerable que en realidad necesita este tipo de ayudas, a las que podrían acceder por medio del registro Sisbén, ¿cierto? Claro. Entonces, sí es como centrar mucho a la información y hacer de pronto un llamado a las diferentes alcaldías y administraciones del Sisbén a impartir un poco más la información, ¿no? Sí. Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces las personas con más niveles de vulnerabilidad son las más desinformadas, ¿sí? Inclusive no están registradas en el Sisbén. Entonces sí es importante que se acerquen, que revisen en la página, que se acerquen a las oficinas, que hagan parte de la metodología Sisbén para que puedan acceder en un futuro a los diferentes programas sociales. Yo conoceré algunos. ¿Cuáles programas es? Exacto, pero sí, a mí sí me gustaría como, bueno, o sea, una persona que está viendo ahí y de repente llegó a este video, a este podcast y dijo, bueno, ¿y yo a qué puedo acceder? Los diferentes ministerios y oficinas nacionales manejan sus programas sociales. Por ejemplo, el DPS Prosperidad Social maneja lo que son familias en acción dirigidas a los niños, ¿sí? A las madres con componentes educativos, de nutrición y de atención a la primera infancia. Están Jóvenes en Acción, que va dirigido a los chicos que están estudiando, programas como Red Unidos, que también maneja el DPS, o los mismos programas del Ministerio de Educación, con generaciones, lo que antes se llamaba Hacer Pilo Paga, que todos lo conocimos, el SENA con sus diferentes programas de intervención, el Ministerio de Agricultura para algunos subsidios que está dando a los campesinos y a los que desarrollan ciertas actividades rurales, el Ministerio de Vivienda inclusive también da unos subsidios de vivienda a través del Sisbén, la sección de la cuota militar, algo muy importante y es el Ministerio de Salud con el régimen subsidiado de salud, pues que es un requisito principal y prioritario estar registrado en la base de datos del Sisbén. Sí, cada programa maneja el corte del Sisbén y maneja unas condiciones adicionales propias de cada programa. Cada programa es autónomo y el programa establece cuál es el corte para la selección de sus beneficiarios y aparte establece unas condiciones propias del programa. Eso hay que tenerlo claro también. ¿Y una persona puede tener varios beneficios a la vez? Sí. Sin problema. Obviamente sí, claro. Que clasifique, ¿no? Pero sí. Puede tenerlo. No es porque esté recibiendo un beneficio, no puede recibir el otro. No. Sino se puede beneficiar. Y eso ya depende también de la política del gobierno nacional, de cómo quiera empezar a manejarlo. Claro. Allí me surge una pregunta que mencionaste ahorita, campesinos, ¿cierto? ¿Qué tal la población, por ejemplo, indígena? Estas poblaciones todavía que se ven nativas como tal. ¿Cómo llega el Sisbén a esas poblaciones? ¿Ha llegado, no ha llegado? ¿Ha tenido inconvenientes? Sí, o sea, como te decía, en el Sisbén puede estar registrado cualquier persona colombiana con documento válido o extranjera con documento válido, ¿vale? Que habite en el territorio colombiano. Para la población indígena es lo mismo que te comentaba de la población víctima del conflicto armado, ¿vale? Puede estar en el Sisbén desde que cumpla las condiciones mencionadas, pero ellos no van a tener una clasificación diferencial. Porque, Leo, ellos manejan unos listados censales, desde el Ministerio del Interior se manejan estos listados censales y ofrecen ciertos beneficios a este tipo de población, muy diferente a lo que se maneja en el Sisbén. Ellos pueden estar clasificados y registrados en el Sisbén y no están perdiendo la condición de
de indígena. Pero si han logrado llegar a estas comunidades, se han abierto también a la posibilidad, sí. Reconocen. Hay territorios donde se hace más exhaustivo los registros de personas indígenas o víctimas del conflicto armado. Bueno, para ir cerrando, yo siento que hemos ido aclarando como los puntos fundamentales. Sabes que sí, también quería comentar y sería bueno mencionarlo, y nos hacen mucho la pregunta de los documentos extranjeros, ¿sí? Y sobre todo en una población como la nuestra, que es frontera, y pues muchas zonas fronteras también del país, ¿no? Y tú lo mencionabas ahorita, cuando es legal y cuando es ilegal, ¿no? Porque pues también se da el hecho de que, claro, una persona, pues por la situación que sea, pues terminan desplazados claro que sí. o como tal, ya sea de violencia, lo que sea, pero también a nivel país, cómo llega allí la oferta. Es una protección institucional, ¿sí? Por el simple hecho de estar bajo el territorio colombiano y ser... Y ahí viene también el ataque, lo voy a llamar así, el ataque también del colombiano que dice, ay, a él le dan más. Sí, la xenofobia. Que es, bueno, tal cual la xenofobia, decir, a él le están dando más que a nosotros que vivimos acá. Es una realidad que necesidades hay dentro del país, en poblaciones que incluso nosotros ni imaginamos. Vane, recuerdo cuando nos conocimos, cuando hablábamos de Cúcuta, uno habla de Cúcuta, de esta zona, y Vane me decía, no, venga, es que allí hay corregimientos de 5 horas, 6 horas, que a veces las vías terciarias son complejas. Y uno entiende Cúcuta esto, ¿no? La urbe aquí como tal. Nosotros tenemos más de 1.100 kilómetros cuadrados. Y yo, inclusive en nuestra primera charla, te decía, la zona urbana es algo menos de 72 kilómetros cuadrados. O sea, más de 1.000 kilómetros es área de extensión, son corregimientos y son garantes de recepción todo el tiempo, ya sea de población flotante o permanente de personas extranjeras. Yo sigo pensando, Anne, perdóname si cometo el error de seguir en la comparación. A nadie le gustan las comparaciones, pero yo pienso, por ejemplo, cuando yo viví en Londres, lo que era Londres es hoy conocido como Central London, que es como el centro de Londres, pero es una megalópolis ya que ha ido creciendo tanto que las poblaciones cercanas, que antes eran como esas rurales allá, hoy en día hacen parte de la urbe por el crecimiento territorial que ha tenido el país y la ciudad como tal. Entonces, al punto de que mucha gente a veces cree, sobre todo a quienes les gusta el fútbol, ¿no? Entonces uno piensa, entonces Londres, entonces los equipos de Londres, ¿no? Entonces a veces Chelsea, el Tottenham, claro, y yo le decía a algunos amigos que les gusta el fútbol, es que en esa zona donde nosotros vivimos hay más de 20 estadios porque hay más de 20 equipos. Entonces me decían, pero ¿cómo así? Todos ahí, porque hacen parte de una megalópolis que ha ido creciendo. Yo diría, bueno, ¿hasta qué punto nosotros, evidentemente hay factores económicos, de corrupción, de sociedad, de mentalidad, de crecimiento, de progreso orgánico, pero hasta qué punto, por ejemplo, nosotros no podríamos pensar en tener estas megalópolis dentro de un país tan rico como lo es Colombia, ¿no? Y sobre todo en un país también vecino que viene con riquezas ahí mal administradas seguramente o igual que nosotros, pero ¿cómo no podríamos darnos la mano para crecer de manera fronteriza y generar estas megalópolis que sean dignas de visitar como cualquier otro país de Europa como tal? Colombia es un país descentralizado en su constitución, con políticas intervencionistas, pero pues se ha visto en el transcurrir de los años y en las deficiencias como tal, y es esa concentración de más desarrollo en el centro del país, y esa vulnerabilidad que se ve en las periferias, ¿sí? Y así como funciona a nivel país, en todo el anillo del Pacífico, la costa, las zonas de frontera, Nariño, los Santanderes, así funciona en cada uno de los municipios y los departamentos. Se ven como en las periferias aumenta la vulnerabilidad, claro, y las deficiencias para la población en muchos aspectos y en muchos sentidos. Entonces es volver a esa política descentralizada y practicarla en su máxima expresión. Claro, como crecimiento, porque siempre se habla de Cúcuta como ese lugar o como ese eje fuerte, ¿no? Fronterizo,
siendo históricamente una de las fronteras, si no la más, de mayor movilidad de Latinoamérica. Con mucha historia. Y con porque historia. Por aquí entraron muchas cosas. Somos pioneros y ver hoy, en muchas cosas a nivel país, en industria. Total, ¿no? Y ver hoy, pues, clasificado esto en egos, temas políticos, temas sociales, bueno, que se alejan un poco de lo que realmente podríamos llegar a ser, ¿no? Pero, bueno, creo que ahí vas a responder un poco lo del tema de cuando el extranjero llega y Nos salimos del tema, pero básicamente es que conozcan también cuáles son sus derechos respecto a la base del CISBEN, y es que pueden acceder y pueden estar registrados en el CISBEN con documentos válidos como lo son la cédula de extranjería expedida por migración, un salvoconducto para refugiados, o un PEP, permiso especial de permanencia, que se está dando solo a venezolanos, o el PPT, permiso de protección temporal, que se le está dando solo a venezolanos. O para niños menores o iguales a 7 años que no tengan estos documentos que acabo de mencionar, a ellos se les está aceptando el pasaporte o el DNI, que es el documento nacional de origen. Una persona que de repente pues esté sin estos documentos definitivamente no podrá acceder. Podría ir. El punto es pues qué bueno pues sería lograr legalizar la población que tenemos sin que eso represente el hecho de te vamos a echar de nuestro país, porque al final pues somos un territorio que en la historia, como tú lo mencionas, pues se ha alimentado el uno del otro y que qué lindo pues que sería ver crecer así más la población con cosas buenas, ¿no? Y no que se quede con unas minorías que generan estas cosas negativas que al final sesgan también el pensamiento hacia los demás extranjeros, ¿no? Llámense venezolanos o llámense de otro país. Vale, ya vendría aquí un poco hacia el futuro. Y aquí quiero aclarar algo. Qué bueno que nosotros los jóvenes también empecemos a hablar de política y de política real y honesta, ¿sí? Y porque nos cansamos ya de ese tema de yo no hablo de política. Yo de política no hablo. Y por decir soy no hablo de político y soy apolítico y no sé qué, entonces otros terminan hablando y otros terminan siendo mayoría. Entonces Exacto. Qué lindo que nosotros siendo tan jóvenes, tú, una mujer tan joven, definitivamente pues haciendo lo que sabes hacer y sirviendo, pues realmente la comunidad pues sepa, ¿no? Que también hay una Vanessa Arenas allí pues que está para servir a la comunidad. Entonces yo hipotéticamente te diría, bueno, Vane, si tú tuvieras, no voy a mencionar el cargo, ¿no? Pero si tú tuvieras este poder, digamos, político, ¿tú ajustarías cosas dentro del CISBEN? ¿Puedes hacerlo? ¿Podrías hacerlo? Y si no, dentro de tu perspectiva, con toda la experiencia que tienes dentro del campo, ¿qué sentirías que necesita el CISBEN para que la gente empiece a tenerlo con una mayor fuerza dentro de nuestro país como tal, como una herramienta de clasificación? Ok, Leo. Muy importante esa pregunta y pues perfecta para concluir esta charla. Y es, nosotros, todo depende del factor cultural también, ¿cierto? Me alegra que lo digas. Exacto. Todo está en la cultura, pero aún así los cambios la transición del CISBEN y la evolución a través de los años está tendiendo a certificar por medios tecnológicos la información. Hay detractores de estas políticas de focalización. Diría yo que algo como que el CISBEN se acabe, que no funcione el CISBEN, que sean políticas universales de atención. Y pues desafortunadamente países como el nuestro en proceso de desarrollo pues no podrían tener estas políticas de intervención universal porque la capacidad social no da. Y volvemos al tema, es un tema cultural, ¿sí? La ley como del ventajoso, de buscar estar beneficiado aún sin necesitarlo. Entonces yo pienso que es más bien caer en cuenta o concientizar mucho a la población de el trato comunitario, de ser solidarios con el otro, de entender que estos ajustes lo que buscan es que todos superemos las dificultades como país. En esa medida yo estoy muy a favor de estas políticas de intervención,
porque según los recursos del país, pues es a lo que se ajusta. Como no se puede cubrir las necesidades globales, ¿sí? Por las limitaciones mismas del gasto y del ingreso público, pues es necesario ajustarlas. Entonces sí estamos a favor de que hay que ajustar en tecnología, ajustar en sistema cultural, rodear a la población con una información certera, y pienso que va a ser en 2-3 años cuando ya se tengan toda la población cisbenizada, la población necesitada que esté encuestada, porque pues nosotros estamos en la transición del Cisben 4, se empezó a implementar en el 2021, pero pues en algunos municipios hace falta por encuestar a la población con respecto a lo que se tenía con el Cisben 3, ¿no? Por ejemplo, en Cúcuta tenemos alrededor de 520,000 personas encuestadas con respecto a una base del Cisben 3 donde habían algo más de 700,000 personas encuestadas, en donde el grupo A y el grupo B suman algo aproximado al 70%, ¿sí? Entonces vemos la necesidad de seguir implementando estas políticas de intervención. Claro, yo siento que al final, Van, esto va acompañado de la posibilidad de que muchas más personas se sumen a ser microempresarios, a definitivamente dar ese salto de decir... El Cisben también, Leo, pues es una política nacional direccionada por planeación nacional, con una dirección territorial hacia los municipios. Si bien es cierto, el municipio no es el que diseña ni es el que ajusta los lineamientos, sino el DNP, el municipio sí está encargado de velar por la información y por el correcto uso de la aplicación de las herramientas. Como para responder también a una parte de la pregunta anterior. Sí, no, y en definitiva, Vane, yo siento que lo que tú mencionas, o sea, culturalmente la gente tiene que entender que estamos en una oportunidad de crecimiento, que lamentablemente sí, hay cosas que están a la vista, que hay incrementos en muchos costos, etcétera, etcétera, que vivimos situaciones a nivel dólar, a nivel guerras, a nivel, bueno, un montón de factores que indudablemente nos afectan, pero que yo sigo creyendo en que si de verdad nosotros nos centramos en lo que sabemos hacer, en lo que queremos hacer, en lo que podemos construir sin dañar al otro, pues ahí viene, ¿no? O sea, yo aquí saliéndome un poco del tema yo sigo sin entender cómo mucha gente en el tema de la pandemia hablaba de vamos a hacer una mejor sociedad, y de repente como que se nos olvidó, ¿no? Se nos olvidó. Y como que salimos y nos matamos y nos olvidó. Volvemos a lo cultural, ¿no? Y cómo desde lo cultural nosotros construimos realmente una mejor sociedad. Todo es cultural, ¿eh? Porque al final nos acostumbramos solo a echar la culpa al gobierno, ¿no? Sí. Es culpa del gobierno, es culpa del alcalde, es culpa del presidente, etcétera, etcétera. Y no vemos todos los ciclos que hay abajo. Los esfuerzos. Hasta llegar a nosotros. Y en definitiva siento que es un proceso en el que tenemos que hacer clic realmente y cambiar, ¿no? Sigo creyendo. Yo cito siempre a mi buen amigo Jorge Botello, que es Ayman, lo conocen algunos, en la frase: hemos sido enfermedad, pero seremos el remedio. Y siento y sigo creyendo que aunque tenemos muchas cositas todavía de enfermos, seguimos trabajando nosotros mismos por esa cura que seremos como tal. Vane, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Yo no sé si sea válido decirlo o no, Vane, pero también tú tienes la autoridad de hablar del Cisben porque tú estuviste dentro del proceso de dirección. Sí, estuve participando del proceso de la dirección del Cisben del municipio de Cúcuta por 4 años, y participamos finalizando ya el periodo del 2019 con la implementación inicialmente en su primera etapa, que fue la etapa de barrido de este nuevo Cisben 4. Claro, y quiero hacer mención de eso porque ahora hay un peso, ¿no? Desde Planeación Nacional seguimos asesorando a algunos otros municipios en la nueva fase, que es la fase de demanda del Cisben 4.
Súper. Ya solo para cerrar, si las personas tienen más dudas, preguntas, mitos que quieran, pues invitarlos pues a dejar las preguntas allí. Pero también quiero que la misma Vane nos diga todas las redes sociales que estás manejando ahorita. También que sigan todos los proyectos que estás realizando desde tu trabajo, desde tu labor, desde tu fe. Porque al final es un salto de fe el que haces, Vane. Entonces te podemos encontrar, sé que en Twitter, Facebook, Instagram, no sé si TikTok. Pues la verdad yo no soy muy buena para las redes, pero sí hemos incursionado un poco este último año en las redes debido a la pandemia. También se implementó mucho el tema, pero sí estoy como Vanessa Arenas González en la mayoría de mis redes, en Facebook, en mi fanpage de Facebook, en Instagram y en Twitter, Vanessa Arenas González. Súper, ahí pues también si tienen alguna pregunta, pues también la pueden dejar allí. Y cualquier duda respecto al tema del CISBEN, no duden en consultar la página www.cisben.gov.co. Vane, cuídate mucho, espero verte pronto. Gracias, Leo, muy amable. Cuídate mucho. Espero que me sigas invitando. Pero por supuesto, siempre con un buen café. Ahí vamos a estar con otros temas. Claro que sí. Igual invitar a las personas pues a seguir también las redes sociales del podcast, Somos Arte. Si tienen preguntas, dudas, si sugieren invitados, si quieren algunos temas en particular. Somos Arte. Pues que lo dejen ahí, porque somos arte. Nómadas que vamos de territorio en territorio conociendo tantas visiones, tanto aprendizaje y pues que al final que rindo constantemente, así como está el universo en movimiento, pues sigamos nosotros también aprendiendo y deconstruyendo y volviendo a construir como tal nuestra realidad. Ciertos paradigmas. A mí alguien una vez me dijo, mira, aquí está mi tesis, aquí está la antítesis y pues construyamos una verdad o lo más cercano a la verdad posible. Así es. Vane, cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Chao.